Bienvenidos. En este reportaje hablaremos del famoso poeta del hogar y fogón, César Vallejo. Él tiene un gran peso en el Perú y ha llegado a ser la inspiración para muchos autores en el suceso de la historia peruana. Además, abordaremos su cuento marxista, Paco Yunque, para realizar un contraste de la realidad en que vivimos. Desde siglos atrás, en la historia de la humanidad, muchas personas sufren desigualdad, definida en nuestros tiempos como exclusión social, que en el ámbito escolar lo conocemos como bullying. Así como también lo vimos en el cuento de uno de los más grandes poetas de nuestro Perú, que plasmó un claro ejemplo del maltrato de esos tiempos. Conozcamos más acerca de él. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892, familia de orígenes mixtos, españoles e indios. Desde pequeño, supo cómo era vivir con la pobreza e injusticias sociales. Nació en la ciudad de Santiago de Chuco, actualmente conocida como capital de la poesía, en La Libertad. Fue hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Burrionero. A medida que iba creciendo, sus padres querían que él formara parte de la vida sacerdotal. Él vivió en una familia muy cristiana. Su madre era la que se encargaba de él y de sus demás hermanos, quien se preocupaba por el futuro de sus hijos. Doña María de los Santos Gorrionero se convertiría en la protagonista de muchas de sus poesías de Vallejo, y por parte de su padre, él fue un gran abogado. Santiago de Chuco lo vio crecer, su escuela, el amor entre familia que existió, no será olvidada jamás por parte de él. Respecto a la vida universitaria de César Vallejo, él salió de su tierra natal hacia Trujillo para estudiar filosofía y letras. Además, su paso por la universidad fue una de las etapas más complicadas por motivos económicos. Se graduó con honores en 1915 como bachiller, con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Ese mismo año, César se unió al conocido Grupo Norte. En 1918, en el mes de agosto en Santiago de Chuco, falleció su madre a causa de una enfermedad mortal. Continuamente, en noviembre de 1920, es encarcelado en Trujillo tras verse envuelto en una serie de acontecimientos violentos. César Vallejo decide viajar al extranjero tras experimentar algunas situaciones complicadas. Es así que en París, Francia, conoció a Georgette Philippard, mujer que se quedaría con él hasta el último día de vida, quien falleció en 1938 a causa de una supuesta tuberculosis y malaria. Aunque en realidad Vallejo atravesaba por una situación económica difícil, por lo que se diría que murió de hambre. Ahora que ya conoces un poco más sobre la vida del poeta peruano y de las indiferencias que tuvo que atravesar a lo extenso de su vida, podemos ver que no quedó como un simple recuerdo, sino que le sirvió como fuente de inspiración para muchas de sus populares obras. Una de ellas es Paco Yunque, que es una denuncia pública a través de este cuento. En este se plasma la discriminación hacia las personas más humildes por el capitalismo que se vivía en aquellos tiempos. A continuación daremos datos importantes del cuento marxista Paco Yunque. ¿Sabías que Paco Yunque es el título de un cuento relato corto de tipo infantil del escritor peruano César Vallejo? Es el más conocido y antologado cuento de dicho autor. Es también el nombre del protagonista infantil del relato, convertido en una de las figuras emblemáticas de la literatura. El propósito del autor al escribirlo fue haber sido una denuncia social en lo cual se refería al abuso de los ricos sobre los pobres, siguiendo las pautas del llamado realismo socialista. Este cuento, al igual que la novela El Tuxteno, corresponde a la etapa en que el autor había asumido una determinada militarista marxista.
El cuento es el relato de las vicisitudes de un niño tímido y de origen humilde, Paco Yunque, durante su primer día de clases en el cual debe soportar los maltratos y humillaciones del otro niño. Humberto Grieve, hijo de los patrones de su madre. Todos los niños miraron ansiosamente a Humberto Grieve, que salió pavoneándose a pararse muy derecho y orgulloso delante del pupitre del profesor. El director le dio la mano diciéndole: Muy bien, Humberto Grieve, lo felicito. Así deben ser los niños. Muy bien. Se volvió el director a los demás alumnos y les dijo: Todos ustedes deben hacer lo mismo que Humberto Grieve. Deben ser buenos alumnos como él, deben estudiar y ser aplicados como él, deben ser serios, formales y buenos niños como él. Y si así lo hacen, recibirá cada uno un premio al fin del año, y sus nombres serán también inscritos en el cuadro de honor del colegio, como el de Humberto Grieve. A ver si la semana que viene hay otro alumno que dé una buena clase y haga un buen ejercicio como el que ha hecho Humberto Grieve. Así lo espero. Se quedó el director callado un rato. Todos los alumnos estaban pensativos y miraban con admiración a Humberto Grieve. ¡Qué rico, Grieve! ¡Qué buen ejercicio escrito! Ese sí que era bueno. Era el mejor alumno de todos, llegando tarde y todo, y pegándoles a todos, pero ya lo estaban viendo. Le había dado la mano al director. Humberto Grieve, el mejor de todos los del primer año. El director se despidió del profesor. Hizo una venia a los alumnos, que se pararon para despedirlo, y salió. El profesor dijo después: Siéntense. Un traqueteo de carpetas y todos los alumnos estaban ya sentados. El profesor le ordenó a Grieve: Váyase a su asiento. Humberto Grieve, muy alegre, volvió a su carpeta. Al pasar junto a Paco Fariña, le echó la lengua. El profesor subió a su pupitre y se puso a escribir en unos libros. Paco Fariña le dijo en voz baja a Paco Yunque: Mira el señor, está poniendo tu nombre en su libro. ¿Por qué no has presentado tu ejercicio? Míralo, te va a dejar ahora recluso y no vas a ir a tu casa. ¿Por qué has roto tu cuaderno? ¿Dónde lo pusiste? Paco Yunque no contestaba nada y estaba con la cabeza agachada. Anda, le volvió a decir Paco Fariña. Contesta, ¿por qué no contestas? ¿Dónde has dejado tu ejercicio? Paco Fariña se agachó a mirar a Paco Yunque y le vio que estaba llorando. Entonces le consoló diciéndole: Déjalo, no llores, déjalo, no tengas pena, vamos a jugar con mi tablero. Tiene torres negras, déjalo, yo te regalo mi tablero. No seas sonso, ya no llores. Pero Paco Yunque seguía llorando agachado. Para Rodríguez 2018, el dolor de Paco Yunque se ve reflejado en las clases sociales. Por eso, esta obra plasma una crítica con respecto a las diferencias entre las personas por su economía. A Humberto Grieve se le da a conocer como lo ruin de la clase alta, con el derecho de menospreciar y oprimir a los demás. Y por el lado de Paco Yunque, interpreta a la víctima, que es maltratado por su compañero de clase, pero que a pesar de todas estas injusticias y todo el maltrato hacia él, sigue adelante, estudiando y trabajando con las ganas de salir adelante. Por consiguiente, a César Vallejo se le conoce como el poeta del dolor humano, que es su seudónimo. Para nadie es un secreto que César Vallejo se inclinó por ideologías marxistas que en alguna primera instancia no lo quiso admitir del todo, pero que este cuento es un claro ejemplo sobre sus ideas, que es una lucha social por la igualdad de las personas. Para Valenzuela 2014, este cuento representa un sistema ideológico que revoluciona todo el cuento infantil tradicional. Notablemente, el cuento narrativo Paco Yunque fue escrito basado en la distinción social latente que existían en esos años. Las personas de clase social alta discriminaban, maltrataban a las personas con menos recursos, donde en este caso Paco Yunque representaba a la clase social pobre de nuestra sociedad, mientras que Humberto Grieve representaba a la clase social alta, ambos personajes principales del cuento. Vallejo escribió Paco Yunque con una crítica a los diferentes aspectos sociales de la vida cotidiana, donde predomina la injusticia social, la inequidad y la desigualdad.
Vallejo, en vida experimentó estas distinciones, ya que en el entorno que lo rodeaba estaba marcado por aquellas diferencias. Vallejo, a través de este cuento, pretende llegar al corazón de los jóvenes y adultos, creando una conciencia de igualdad. En el Perú, las personas que viven o provienen de la selva o sierra del país son las que presentan un mayor índice de discriminación social. Es claramente visible la exclusión social que se da frente a las personas que viven en la costa. A este grupo socialmente excluido la podemos definir como aquellas que viven dentro del círculo de la pobreza. Este factor afecta en la psicología y la vida de las personas. Pero no es determinante, ya que cada uno de nosotros, en cualquier etapa de nuestras vidas, podemos ser víctimas o sufrir la discriminación social. Solo por mencionar algunas regiones del país donde está presente la discriminación social, como son Loreto, Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Ica, Lambayeque y Lima, analizamos que las regiones que están ubicadas en la selva y sierra del país son en mayoría y donde hay un mayor índice de discriminación social frente a las regiones ubicadas en la costa. Esto es lo que el poeta César Vallejo trataba de denunciar a través de su cuento marxista Paco Yunque. Ahora lo que nos queda a nosotros es ser mejores personas para con el prójimo y sobre todo sentirnos siempre orgullosos de ser quienes somos. Muchas gracias por acompañarnos.